Muy bien. Entonces, Romanos 12:1, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Como dice en sus Biblias, espero que ya lo tengamos. Y lo leemos todos juntos. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El día de hoy quiero que hablemos acerca de la importancia de poder vivir una vida consagrada a Dios, pero también la razón por la cual debemos de vivir una vida consagrada a Dios. Muchas veces queremos vivir la vida cristiana o la vida espiritual o nuestra vida con base en reglas, con base en muchos méritos que podemos hacer, tal vez personalmente, o con base en normas que a veces nos ponemos nosotros mismos o pone nuestra iglesia, ¿verdad? O la denominación o lo que sea, ponemos reglas o estructuras y pensamos que siguiendo esas reglas vamos a crecer. Ahora, las reglas son buenas, se ponen siempre por una razón, pero esa no es la forma o no debe de ser nuestra motivación para poder crecer como Dios quiere que crezcamos. El apóstol Pablo, en este capítulo, Romanos 12, nos hace un llamado a la entrega. Y todas las cartas del apóstol Pablo, bueno, la gran mayoría inician con una parte doctrinal y después la segunda parte es una parte donde ya se nos dice cómo vivir con base en lo que ya se nos dijo la primera parte. Siempre yo lo veo así como la posición que tenemos en Dios y luego la práctica de esa posición, ¿sí? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? Y aquí en Romanos, del capítulo 1 al capítulo 11, nos dice todo lo que es, lo que Dios ha hecho, y en el capítulo 12 al 16 nos dice cómo vivir sabiendo lo que hizo Dios del capítulo 1 al capítulo 11. Y así podemos ver, por ejemplo, Efesios del 1, 2 y 3 nos habla de la posición que tenemos en Cristo, y Efesios 4, 5 y 6 nos habla de cómo vivir entendiendo eso que vimos en Efesios 1 al 3. Pablo nos hace un llamado a la entrega. Y si vemos aquí la Biblia, inicia con esas frasecitas, dice, así que hermanos. El así que nos conecta a todo lo que ha estado diciendo. Bueno, específicamente al capítulo 11, pero si lo vemos desde el punto de vista más amplio, el así que nos conecta a todo lo que ha dicho el capítulo 1 al capítulo 11. Así que hermanos, aquí el apóstol Pablo dice, les ruego. ¿Por qué razón el apóstol Pablo y la Biblia nos enseña que debemos de presentarnos a Dios como un sacrificio vivo? Dice, por las misericordias de Dios. Les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El llamado es un llamado a ser agradables a Dios. Cuando recibimos algo de alguien, cuando recibimos un regalo, por ejemplo, cuando recibimos una dádiva o cuando recibimos una visita o lo que sea, nuestra respuesta es querer agradecerle a la persona o querer ser agradables, por lo menos con una sonrisa, ¿no? Gracias, y sonreímos. ¿Por qué? Porque queremos agradecer, queremos ser agradables a la persona que hizo un bien para nosotros. Y en este caso el apóstol Pablo, repito, del 1 al 11 nos dice todo lo que Dios ha hecho y nuestra respuesta debería de ser agradables a Dios. ¿Cómo? Aquí nos dice, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Eso es algo agradable a Dios. Pero la pregunta para nosotros es, ¿estamos nosotros personalmente entregando nuestros cuerpos a Dios como sacrificios vivos y santos? Alguien tal vez puede decir que sí, puede decir, sí, yo entrego mi cuerpo como un sacrificio a Dios. Bueno, tal vez necesitamos entregar más, o tal vez solamente sacrificamos un tiempo, o solamente sacrificamos, por decirlo así, una parte de nuestra vida, pero nos dice que nuestro cuerpo debe de ser un sacrificio vivo y santo a Dios. Y esto parece una contradicción porque el sacrificio es algo que muere, algo que deja de vivir para presentarse, ¿no? Pero aquí dice que eso que debe de morir tiene que estar vivo. Pues ¿cómo está eso? Bueno, estamos presentándonos a Dios, diciéndole no a nuestro viejo hombre, muriendo a nuestro viejo hombre y presentar nuestra nueva vida en Cristo Jesús como una vida nueva para Él. Un sacrificio vivo es entregarle nuestro cuerpo a Dios y dejar de vivir solamente para nosotros mismos y empezar a vivir para Dios. Y a eso se refiere también la palabra santos. Santos en su definición más sencilla es algo que ha sido apartado. Y ya. Y entendemos nosotros que es algo que ha sido apartado del mundo para Dios.
Y así nosotros, nuestro cuerpo debe ser entregado y debe ser hecho un sacrificio vivo a Dios, que vivamos para Dios antes de vivir para nosotros y un sacrificio santo para nuestro Dios. Ahora, aquí en Romanos 12, la Biblia nos enseña que hay algo que nos da la motivación y que nos da la capacidad para vivir así. Algo que nos motiva y nos capacita a vivir así. ¿A vivir cómo? Una vida entregada a Dios con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué es aquello que nos motiva a vivir así? ¿Y qué es aquello que nos capacita para vivir así? El apóstol Pablo aquí en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego, y dice, por las misericordias de Dios. O sea, la razón por la cual debemos de vivir así es por la misericordia de Dios. Y lo que nos debe de impulsar y lo que nos debe de motivar para vivir así son las misericordias de Dios. Son la causa, aquí le puse, del querer vivir en obediencia, y es lo que nos da la capacidad para vivir en obediencia. Del querer y el poder. Son las misericordias de Dios. Ahora sí, si vemos un poquito a detalle Romanos, vamos a darnos cuenta que son muchas misericordias de Dios. Y hoy no lo vamos a ver a detalle, solamente vamos a ver a grandes rasgos lo que nos dicen algunos de los capítulos, bueno, cada uno de los capítulos del 1 al 11. Los que ya hayan leído Romanos, ya lo entendieron, o ya se han de recordar todas las cosas que dice Romanos y las misericordias de Dios, y vamos a recordar hoy algunas de ellas. Romanos capítulo 1 nos enseña que nosotros hemos recibido el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación y que nuestra vida es por fe. Romanos 1:16 dice, es el pasaje que ahorita dije. ¿Cómo empieza? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Nosotros hemos recibido ese Evangelio, el Evangelio que es poder de Dios, que nos puede salvar. Y dice, como está escrito, el justo por la fe vivirá. No vivimos por reglas, ni por normas, ni por estatutos, que son buenos, pero vivimos más bien por la fe que Dios nos ha dado. A pesar de que, si vemos Romanos 1:18 en adelante, hasta al final del capítulo, se nos dice que la humanidad no le glorificó a Dios como debían de haberlo glorificado. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, ¿qué es lo que hace la humanidad? Honraron a la criatura antes que el Creador, se hicieron ídolos y se fueron tras sus vanos razonamientos. Nosotros también, en algún tiempo de nuestra vida, no habíamos honrado a Dios, vivíamos como esclavos de nuestros propios razonamientos, de nuestros corazones, de nuestra propia forma de pensar, y adoramos a la creación antes que el Creador. Y todos habíamos caído en ese sentido, ¿no? Incluso hay gente que luego dice, es que yo no adoro a nadie, yo solamente creo en tal cosa. Pues de una forma u otra está adorando a esa cosa, o a esas personas, o a esas ideas que ellos tienen. Y hay gente que dice, yo solamente dirijo mi propio destino y nadie me manda. Bueno, esa persona tiene un Dios que es el mismo, un Dios con D minúscula, ¿verdad? Un Dios falso. Pero Dios en su gracia no nos entregó a nuestro pecado, sino que nos llamó hacia Él. ¿Por qué? Porque vemos en Romanos 1 que dice que la gente estaba pues en sus pecados y todo eso, y lo que Dios hizo fue, dice ahí en Romanos, que Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó a pasiones desordenadas, Dios los entregó a la inmundicia, por ejemplo, el versículo 24. Pero nosotros no nos ha entregado a eso, por su gracia, Romanos 1:6, vean lo que dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma. Llamados a ser de Jesucristo. La misericordia de Dios. ¿Cuál es esa misericordia? Que no nos ha dejado Dios vivir desenfrenadamente, sino que Él nos llamó a ser de Jesucristo. No nos ha dejado a la intemperie diciendo, pues ahí tú vive como quieras, sino que Él nos ha llamado a ser de Jesucristo y hemos recibido el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y estábamos en el mismo camino que todos los demás que no quieren seguir a Dios, en el mismo camino, pero Dios nos ha llamado a ser de Jesucristo, lo que vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos que todos estábamos bajo pecado y condenación. No importaba de qué familia veníamos. Incluso ahí Él les está hablando a los judíos que había ahí en esa comunidad,
Que tal vez ellos podían pensar, bueno, es que nosotros venimos del linaje de Abraham y venimos de la familia espiritual y por esa razón nosotros no necesitamos el evangelio, porque somos ya de la familia espiritual, o somos de la sangre de Israel. Pero Pablo lo que hace aquí es, no importa si tú eres judío, si tú eres gentil, si tú eres griego, romano, lo que sea, todos estamos bajo pecado y bajo condenación. Eso es lo que enseña Romanos 2. No importa si tienes o no tienes las reglas o la circuncisión en aquel caso, ¿verdad? Y usa una palabra, dice que eres inexcusable. Aquí inicia el capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Todos nosotros somos inexcusables y pecamos contra Dios. Y aquí hay algo clave que nos enseña Romanos 2. No importa si conocemos la ley o no conocemos la ley, es pecado. Es como alguien que tal vez no conozca que no debe estacionarse en un lugar donde haya así un cuadrito amarillo, que significa que está ahí apartado porque pagan su lugar para los negocios o las casas. Y alguien tal vez dice, pues qué bonito, esa casa puso un cuadrito ahí amarillo, pues no me importa, yo me pongo aquí el lugar. Tal vez no sabe que no se debe estacionar ahí. El dueño de la casa le habla a la grúa y se llevan su carro al corralón, paga la multa, paga la grúa y paga muchas cosas, aparte de todo lo que le roban en el corralón. Y entonces dice, pero yo no sabía. Y tal vez puede discutir, yo no sabía que eso significaba, tienen que pintarle, no estacionarse. No sabía que no era para no estacionarse. Pues aunque no sepamos, somos culpables de la infracción. Y aquí también. Tal vez hay gente que dice, es que yo no conocía de la palabra de Dios, por eso Dios no me va a castigar. No, no es así. Somos inexcusables. Obviamente hay más responsabilidad con los que conocen, pero todos estamos bajo pecado. Y en Romanos 3:10, un pasaje muy conocido, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda a Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Estamos en la categoría, todos nosotros, de que no somos justos. No hay nadie, ni siquiera uno. Todos nosotros nos hemos desviado y por esa razón estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién puede alcanzar la justicia de Dios y decir, yo soy justo por mis propios méritos? Nadie. Y si fuera únicamente justicia de Dios, sin misericordia, sin amor, sin gracia, solamente justicia, ya lo hemos comentado, Dios nos aniquila en ese momento. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si solamente dijéramos, Dios, yo creo que tú seas justo conmigo y nada más. Bueno, pues tengan cuidado, ¿verdad? Porque la ventaja es que Dios no aísla uno de sus atributos, sino que siempre trabajan todos juntos y eso es algo muy hermoso de Él. Pero nos dice que no hay ni un justo, no hay nadie que sea justo. Romanos 3:23 nos deja en eso de que estamos destituidos de la gloria de Dios. También un pasaje muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes han pecado? De acuerdo a la palabra, todos. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí hay un pero muy grande, ¿verdad? Pero se ha manifestado la gracia de Dios. Dice aquí el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En este capítulo de Romanos 3 se habla mucho de la justicia de Dios. La justicia de Dios, la justicia de Dios. Pero al principio se nos dice, no hay nadie justo, pero hay una justicia de Dios y que podemos entrar en esa justicia, pero la única manera es gratuitamente, dice el versículo 24, por la gracia de Dios y por un medio, la redención que es en Cristo Jesús. Y entonces podemos nosotros decir que podemos ser justificados, aunque no somos justos, pero somos justificados. Y aquí lo que en la mañana les comentaba es que nosotros vemos la justificación diferente. Nosotros vemos la justificación tal vez en dos formas. Una, si alguien, por ejemplo, en las escuelas o en los trabajos, ¿no? Que no llegó por cuestiones de salud. ¿Y qué le piden los maestros? Tráeme un justificante. Entonces llegan con un justificante y lo que hace el maestro, lo que hace en el trabajo es decir, ok, falta justificada. Lo que significa, tuviste razón por faltar.
y no va a haber consecuencias. Teóricamente, porque si son 2, 3 faltas justificadas, ya equivale a una falta normal, ¿verdad? Pero tienes faltas justificadas, lo que significa es, tuviste razón por faltar. Y a veces pensamos, bueno, yo tengo razón por pecar porque mis pecados son justificados, y no significa eso. Lo que significa una vida justificada es que la justicia de Dios, la justicia de Cristo más bien, se aplica a mi vida. Segunda a los Corintios 5, vamos a salirnos un poquito de Romanos. Solamente vamos a ver este versículo también. Segunda a los Corintios 5. Y vean cómo dice la palabra de Dios. Al final dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justificación es algo tan maravilloso que lo que significa es que Dios nos ve como si fuéramos justos, porque la justicia de Jesucristo se aplicó a nosotros. Es un intercambio. El pecador recibió nuestro castigo y nosotros como pecadores recibimos una vida o un trato de Dios como si fuéramos justos, sabiendo que no lo somos, pero eso es la maravilla del Evangelio, que Dios nos ve como justos, no como justificados nada más, sino como justos. Y eso lo vemos también a lo largo de la Biblia en otros pasajes que nos habla de que somos justos delante de Dios. Romanos 4 nos da el ejemplo de la justicia por la fe. Nos da 2 ejemplos, Abraham y David, 2 hombres que la Biblia nos enseña que solamente fueron salvados por haber creído. Abraham, un hombre que era idólatra, un hombre que no seguía a Dios, sino que él estaba ahí siguiendo a los dioses caldeos. Dice la Biblia que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó en la palabra de Dios y con base en esa creencia empezó a obedecer, a vivir como Dios quería, pero lo que le justificó no fue la obediencia, no fue que salió de su tierra, de su parentela, eso no fue lo que le dio la justicia. Lo que le dio la justicia fue que creyó en Dios. Y así lo dice en la palabra. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el otro hombre es David, que él dice en sus salmos, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyos pecados cubiertos, y bienaventurado aquel varón a quien Dios o el Señor no inculpa de pecado. Y Romanos 4 nos habla de esa justicia que es por la fe. Y nos dice, hay un pasaje ahí en Romanos 4 que dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. La salvación no es por los méritos que podamos hacer. No es como decir, yo hago una cosa y otra cosa y llego a tal grado en decir, yo ya llegué a esta altura, Dios ya me tiene que salvar. No, Dios no tiene que salvar a nadie, lo hace solamente por su gracia a todo aquel que en él cree. Y eso es la misericordia de Dios. Romanos 5 nos dice que por la obediencia de uno, de Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Eso dice Romanos 5. Por la obediencia de uno, ¿de quién? De Cristo Jesús. Dice que por el pecado de uno, todos entramos en el pecado. Por el pecado de Adán, ahora también todos somos pecadores. Pero por la obediencia de uno, de Jesús, muchos, los que creerán en él, serán constituidos justos. Y algo también maravilloso que dice Romanos 5 es que cuando el pecado abundó, ¿qué hace la gracia de Dios? Sobreabunda. No hay alguien que diga, es que yo he pecado tanto, tanto que Dios ya no me puede perdonar. No, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esto no significa que vamos a decir, entonces vamos a pecar más para que la gracia abunde más. Lo que Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto a pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Romanos 5 que éramos enemigos de Dios, allá en el versículo 10. Si siendo enemigos, dice que éramos enemigos de Dios. Efesios 1 también nos dice que, Efesios 2, perdón, que éramos enemigos de Dios. Colosenses 1 también nos dice que éramos enemigos de nuestra mente. Éramos enemigos de Dios. ¿Y qué es lo que Él hace? Su misericordia, recuerden. Lo que Él hace es que nos reconcilia con Él.
por la muerte de su Hijo. Esa es la gran misericordia de Dios, que Él pone el primer paso para salvarnos. No es de que nosotros dimos el paso y nosotros buscamos la reconciliación, no, es Dios el que lo hizo. Y dice ahí en Romanos 5, ¿quién va a morir por el malo? Y dice, tal vez alguien se atreviera a morir por el bueno. Tal vez alguien puede decir, yo muero por aquel que vale la pena morir por él. Que tal vez mi vida no vale tanto como la de esa persona. Pero dice, ¿pero quién se atreve a morir por el malo? Y ahí es donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la única forma en la que podemos dejar de ser enemigos de Dios, cuando alguien viene a reconciliarnos y ese es Jesucristo. Y ahora tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Entonces lo que nos enseña es que dejamos de ser enemigos de Dios y no por nuestras propias obras, no por nuestra propia iniciativa, sino porque Dios así lo hizo por medio de Jesucristo. Y luego llegamos a Romanos 6. Romanos 6 nos dice que Dios nos da una nueva vida. Dios nos da una nueva vida. Y que ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Deberíamos de dejar de vivir para nosotros y vivir para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6 nos dice también que somos ahora capacitados para servir a la justicia. Antes no podíamos. Antes éramos esclavos del pecado. O servíamos al pecado o servíamos al pecado. No había dos o tres diferentes opciones. Ahora hemos sido liberados del pecado. Ahora podemos servir a Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo, así como antes usaban sus miembros para servir a la injusticia, ahora úsenlos para servir a la justicia. Miren, vamos a ver lo que dice Romanos 6. Vean lo que dice el versículo 19. Dice el apóstol Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentase vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, así como antes andamos del tingo al tango para el pecado, ahora para Dios sirvamos también, para servir a Dios. Luego hay personas que decían, no, yo es que antes cuando andaba en el mundo siempre andaba siempre allá y nunca hacía nada, ¿verdad? Más que servir al mundo y servir al pecado, pero ahora ya no queremos tampoco servir a Dios. Obviamente no significa que seamos irresponsables con lo que tenemos que hacer, pero a veces no queremos servir a Dios y aquí Pablo nos dice, así como antes para iniquidad presentaron sus miembros, su cuerpo, para servir a la inmundicia, ahora presenten también su cuerpo para servir a la justicia. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Eso dice Romanos 6. Perdón. Ya no somos esclavos del pecado. Esa es también otra de las misericordias de Dios. Pero la pregunta, o ahora pensemos nosotros, si ya fui liberado del pecado, ¿ya no peco entonces? ¿Ya no pecamos? ¿O seguimos pecando? Bueno, Romanos 7 nos da la respuesta. Aunque el pecado... ya no sirvió esto. Ahí está. Aunque el pecado todavía mora en nosotros y muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, la gracia de Dios es suficiente. Hasta Pablo lo que nos está diciendo es, era enemigo de Dios, Cristo muere por mí, me reconcilia, ahora tengo paz, ahora me ha hecho una persona libre de la esclavitud del pecado y que puedo servir a Dios. Pero Romanos 7, él nos abre un poquito su corazón y dice, pero todavía tengo pecado. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y el apóstol Pablo dice, pero ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y dice ahí al final, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces cuando nosotros nos veamos así y decir, es que yo ya no quiero pecar, pero seguimos pecando y seguimos luchando, la respuesta es, gracias a Dios por Jesucristo, porque la gracia de Dios
es suficiente, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque a veces lo que sucede es que nos desanimamos y decimos, es que yo quería echarle ganas, pero pequé, ya mejor ya no. Porque no puedo vivir así. Y el apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley, que el mal está en mí. Dice, y las palabras que él usa al final del capítulo 7 es, miserables de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque Él nos librará del cuerpo de muerte, pero también porque su gracia es suficiente. Y llegamos a Romanos 8, donde Romanos 8 se nos dice, en el versículo 1 dice, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así dice, inicia Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y porque aunque seguimos fallando, seguimos teniendo a Jesucristo como nuestro abogado. Y Romanos 8 nos habla mucho del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra santificación. O sea, nos ayuda a vivir más como Dios quiere que vivamos. Por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. No podemos hacerlo morir por nuestras obras, por nuestra fuerza, por nuestra propia voluntad. No podemos. ¿Qué necesitamos? El poder del Espíritu, que nos da la capacidad y la habilidad para hacer morir las obras de la carne. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y dice también ahí la palabra de Dios que por medio del Espíritu sabemos que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta que tengamos la posesión adquirida. Efesios 1. Es decir, Dios nos da el Espíritu como una garantía de que ya estamos asegurados por Él para el día de la redención. Si tenemos el Espíritu Santo, significa que ya somos de Dios, que pertenecemos a Dios, y que por eso nosotros tenemos testimonio y recibimos el testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8 también nos habla de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a los que antes conoció, es decir, a aquellas personas de las que habla Romanos 8, a los que han sido llamados conforme a su propósito, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Lo que Dios quiere y su plan para nosotros es llegar a ser más conformes a Jesucristo. Ese es el destino al que nos ha puesto a llegar. Y a esos también nos llamó y los justificó, y a los que justificó también, dice ahí en Romanos 8, glorificó. Si no mal recuerdo es el versículo 29. No, el 30. A esos también glorificó. Y la forma en la que está escrito es interesante porque es algo que todavía no tenemos, todavía no lo vemos, pero ya lo tenemos. No hemos visto que somos glorificados. Nadie de aquí tiene un cuerpo glorificado que puede hacer lo que hizo Jesucristo. Nadie tiene un cuerpo glorificado que ya no le invita a pecar. Nadie. Pero dice la Biblia que ya nos glorificó. ¿Cómo está eso? Dios lo ve como si ya lo hizo. ¿Por qué razón? Porque es algo seguro. Es algo que ya tenemos, aunque todavía no lo disfrutamos. Dice, a esos también glorificó. Entonces, eso nos enseña Romanos 8. Todas las cosas nos ayudan a bien y todo nos ayuda bien para llegar a ser más como el Señor Jesucristo. Incluso las aflicciones, las dificultades, y Romanos 8 nos enseña eso, ¿no? Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Y algo maravilloso en Romanos 8, que el apóstol Pablo termina este capítulo, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y él hace preguntas, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 39, 38 y 39. Por lo cual,
Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestro presente, nuestro futuro está seguro en Dios. Y nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El amor que Él ha dado para salvación. Luego hay personas que dicen, bueno, yo tal vez hoy soy salvo, porque ahí ando más o menos, ¿verdad? Pero el siguiente año no sé si voy a ser salvo o no voy a ser salvo. Yo hoy creo que soy salvo porque hoy estoy bien, pero dentro de 2 años ya no sé si soy salvo. Bueno, esa no es la salvación que Dios da, porque dice en Hebreos 7 que Jesucristo puede salvarnos perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Entonces, nuestra salvación está segura. Y lo que Pablo dice es, ni lo presente ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo que sucede aquí, ni lo que sucederá. Esas son las misericordias de Dios. En Romanos 9 se nos enseña que Dios no es injusto. No hay injusticia en Dios. Porque alguien puede decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con los que no creen? ¿Qué pasa con aquellos que no creen en el Evangelio? Entonces, Dios es injusto y solamente pues, le da la salvación a los que creen en Cristo Jesús y a los demás no les da la salvación. ¿Cómo está eso? No, Dios lo que está haciendo es mostrarnos su misericordia y su compasión. Y lo que hace también con los que no creen, dice ahí Romanos 9, Dios hace notorio su poder y hace notorias las riquezas de su gloria, o sea, su majestuosidad también. Y no es una injusticia, más bien es misericordia y compasión. Y ahí dice Romanos 8, que Dios tiene misericordia del que quiere y se compadece del que quiere. Y Romanos 9 nos enseña que en Dios no hay injusticia. Al contrario, deberíamos de alabar la misericordia de Dios por nosotros. Romanos 10 y 11, ya llegando al Romanos 12, que es lo que vimos hoy. Romanos 10 nos enseña que la salvación está disponible para todo aquel que invoca el nombre del Señor. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta cosa es para despertar a los que se duermen, ¿verdad? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y nos dice también que luego hay problemas porque ¿cómo van a invocar en aquel de que no han oído? ¿Y cómo van a oír? En aquel de que no han creído, ¿y cómo van a creer? En aquel en el cual no han oído, ¿y cómo van a oír si no hay quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, verdad? Entonces, ¿cómo está el asunto ahí? Pues que necesitamos enviar y predicar y compartir, pero la salvación está para todo aquel que cree. Y Romanos 11 también es una maravilla porque nos dice que hemos sido, usa esa palabra, injertados. Y dice que hasta cierto punto Dios como que quitó a las ramas originales para darnos lugar a nosotros. Y tal vez lo leemos y no nos da mucha, como que no nos da mucha sensibilidad, por decirlo así. Pero si vemos la historia del Antiguo Testamento, cómo Dios protegió al pueblo y Dios amó al pueblo y le tuvo mucha misericordia, mucha y varias advertencias, arrepiéntanse, y cómo los protegía y los cubría. Y el hecho de que diga, bueno, ¿saben qué? Ahora ya voy a tratar con los gentiles. Es como decir, esa es una gran misericordia de Dios, una gran misericordia de que Dios nos haya permitido también ser parte del pueblo de Dios. Y Romanos 11 termina diciendo que todo es de Él y por Él y para Él, y que a Él sea la gloria por los siglos. Lo que hemos visto en Romanos, así a grandes rasgos, nos ha librado de su ira, nos ha dado el Evangelio, no nos dejó vivir en nuestro pecado, sino que nos rescató y nos llamó para ser de Jesucristo, porque todos estábamos bajo condenación y no podíamos entrar a la gloria, sino que somos justificados gratuitamente por su gracia, solamente por la fe, así como Abraham, así como David. Y luego lo que vemos también es que nos ha capacitado para vivir como Él quiere. Nos da la justicia y ya no somos enemigos, somos reconciliados. Ahora debemos de vivir para Él, pero Él sabe y nosotros sabemos que no somos perfectos y seguimos pecando, pero la gracia sobreabunda y es por fe para que sea por gracia
Y luego también vemos que estamos seguros en Dios, que tenemos el Espíritu como nuestra garantía de nuestra salvación. Y que todo lo que nos suceda es para ser más como Jesucristo. Y que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada, ni siquiera algo que podamos hacer. Que todo es de Él y por Él y para Él. Y entonces vemos, bueno, las misericordias de Dios son perfectas. Es algo perfecto que Dios nos haya salvado y no nada más así, sino que Él mismo haya dado el pago por la salvación. Es algo maravilloso que Él haya permitido que Jesucristo muriera por nosotros que somos pecadores, que no teníamos forma de salvación, no podíamos buscar a Dios, éramos pecadores, como dice, no hay justo ni a uno, pero en su maravillosa gracia Dios nos salva y nos da seguridad. Estamos seguros, esas son las misericordias de Dios, que a pesar de nuestros pecados y nuestras fallas, estamos seguros en Dios. Y entonces la pregunta, de aquí en Romanos 12, vamos a regresar a Romanos 12. Bueno, el llamado y luego la pregunta, ¿cuál es el llamado? Pablo dice, les ruego por las misericordias de Dios, ya vimos, la misericordia, la gracia, el perdón, el amor, por todo lo que se nos ha enseñado en Romanos 1 al 11, dice, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que ese es nuestro culto racional. Podemos preguntarnos esto. Si la misericordia de Dios es tan grande y tan hermosa y tan maravillosa y tan perfecta, ¿cómo no vamos a entregarnos? ¿Cómo no vamos a vivir en obediencia? ¿Y por qué vemos a la obediencia como una opción? Como decir, bueno, sí, Dios me salvó y ahora yo decido si vivo o no vivo para Él, si me entrego o no me entrego. Yo decido si quiero que, incluso algunos dicen, si quiero que sea mi Señor o no. Sé que es mi Salvador, pero no sé si quiero que sea mi Señor. Eso no es algo bíblico, ¿no? Lo sensato es, y lo congruente aquí es, vivir obedeciendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto racional? El hecho de que Dios nos ha salvado y nosotros respondemos presentándonos ante Él, entregándole nuestra vida a Él. Eso es el culto racional. Es lo único que es razonable, lo único lógico, lo único sensato, lo único congruente. Todo lo demás no es algo congruente. No es congruente que Dios nos ame tanto y nosotros como que sí, como que no. No es sensato que Dios nos haya entregado a su Hijo y nosotros no queremos entregarle nuestra vida a Dios. No es lógico que Dios nos haya dado tantas de sus misericordias y bendiciones y que nosotros no queramos responder. Eso no es razonable, de acuerdo a lo que dice aquí en Romanos 2. Ese es el culto racional para Dios. Y tal vez podemos cerrar el año pensando en esto, ¿no? Pensando en decir, bueno, si Dios ha tenido muchas misericordias, la más impresionante es la salvación, pero sin duda que son muchas misericordias de Dios en nuestra vida, sobre todo en este año, en estos años pasados. ¿Cómo no responder y decirle, Señor, aquí está mi vida y haz con mi vida lo que tú quieras? Aquí está mi cuerpo, aquí está mi tiempo, aquí están mis talentos, aquí estoy yo. Úsame. Eso es lo más racional y eso es lo que debemos de hacer para la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y conforme vayamos entendiendo esto, va a ser más fácil vivir nuestra vida. No tenemos que estar ahí siempre arreando a las personas. Haz esto, haz esto. ¿Por qué? A veces los arreamos porque no entienden lo que ya tienen en Cristo Jesús. Pero cuando lo entendemos, estamos prestos para servir a Dios. Vamos a orar, pues. Pónganse de pie para orar.